Ahora vamos a hablar del próximo ponente, querido hermano John Aispurua. Es conocido por dar numerosas conferencias y seminarios en Europa y América, aproximadamente 40 países, más de 3.000 exposiciones o conferencias, y por el hecho que es el asesor cultural para el History Channel en Latinoamérica. El profesor John Aispurua es un reconocido psicólogo clínico venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela. En esta alta casa de estudios ha ejercido la docencia en la Facultad de Humanidades y Educación durante 30 años. Ha sido integrante del consejo de esa facultad en 4 periodos y actualmente es miembro del consejo universitario como representante de los profesores de la universidad. De igual forma, director municipal de Ecología de la ciudad de Caracas, vicepresidente del Círculo de Escritores de Venezuela, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, miembro de la Sociedad de Historia de la Medicina, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Humboldt, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Espacio Ana Frank. En su actividad literaria ha publicado varios libros sobre diversas materias, entre los cuales se pueden mencionar Aplicaciones de la hipnosis clínica, Historia de la parapsicología, Los fundamentos del espiritismo, El ocaso de una esperanza, del socialismo utópico a la perestroika, Arquitecto de la libertad americana, Razón y pasión de la novela, Dichos y hechos, anécdotas en la historia, Frases que han hecho historia, Seudónimos en la historia. Ha dictado centenares de conferencias públicas y seminarios en universidades e instituciones culturales de numerosos países de América y de Europa. Locutor profesional, es ampliamente conocido por sus programas Valores del Espíritu y Grandes Biografías, que se transmiten semanalmente desde hace 20 años por el Circuito Nacional de Unión Radio. Miembro de la respetable logia Gandhi, número 114, al oriente de Caracas, Venezuela, del soberano capítulo Rosacruz Perfecta Lealtad, número 9, del ilustre Consejo Kadosh, Caracas, número 1. Se inició en la masonería en el año 1998 en la respetable logia simbólica Gandhi, número 114. Ha desempeñado todos los cargos. Actualmente es orador fiscal de dicha logia. Posee el grado 30, elegido caballero Kadosh del rito escocés antiguo y aceptado. Entre los años 93 y 2000 fue elegido para presidir la Confederación Espírita Panamericana durante 2 periodos consecutivos. Sin más nada que agregar, los dejo ahora con nuestro querido hermano John Aispurua. Bienvenido, querido hermano. Desde Murcia, España. Muchas gracias, mi querido hermano y amigo Víctor Colina. No sé si me están escuchando bien ahora. No sé si los queridos hermanos que asisten a esta conexión están escuchando y están viéndome. Tú me dirás. Bien. Sí, mi querido hermano, sí te estamos escuchando y viendo perfectamente. Estupendo, pues comienzo por ofrecer mi saludo de buenos días a todos los queridos hermanos que se han conectado para esta actividad. Y naturalmente comienzo por ofrecer un saludo cordial y afectuoso al muy respetable gran maestro de la Gran Logia de la República de Venezuela, José Gregorio Sardelli. A ti, mi querido hermano, venerable maestro de la respetable Logia Renacimiento número 222 al oriente de Barquisimeto, que es anfitriona de estas jornadas masónicas. Y por rapidez digo, pues ahora mi saludo afectuoso a todos los queridos hermanos de Venezuela y de otros países de América, quién sabe si de Europa, que están ahora conectados para asistir virtualmente a esta magnífica fiesta espiritual, a esta gran jornada masónica cultural. Agradezco mucho la invitación, venerable maestro,
y además expreso mi especial complacencia por compartir esta actividad con mi directo amigo, mi querido hermano John de Cafruni, a quien le tengo pues alta estima y gran respeto intelectual. De modo que muy complacido, queridos hermanos. Y sin duda que me agrada mucho el tema de la jornada, espiritualidad y masonería, porque de hecho estoy convencido de que la construcción intelectual y moral de un masón, del Homo Siacus, que es el masón, pasa sin duda por el meridiano de la espiritualidad. Este es un asunto que tiene una enorme carga subjetiva, espiritual, muy profunda, y por ello es importante abordarlo desde la perspectiva que nos ofrece la masonería. El problema está, y comienzo por señalarlo, cuando hablamos de la inmortalidad del alma, y sobre todo este tema a la luz de la masonería, el problema está en que nos tropezamos con una gran dificultad de inicio, una dificultad que no ha pasado inadvertida a todos los estudiosos de la filosofía y del pensamiento humano. Y es que la palabra alma, y en consecuencia su inmortalidad, la palabra alma, presenta una compleja polisemia, es decir, posee múltiples significados según el contexto cultural, filosófico, religioso, metafísico, en el cual se quiera discernir sobre lo que de alma se conoce y de lo que de ella se quiera explicar y señalar. Prácticamente no hay escuelas, tendencias, criterios religiosos o criterios filosóficos que puedan decir lo mismo sobre el alma en diferentes culturas, civilizaciones y en diferentes épocas. Estudiosos de la filosofía como Ferrater Mora, por ejemplo, cuyo diccionario es de amplio uso en el mundo castellano, hablan de cientos y cientos de definiciones y de significaciones para lo que es el alma. Entonces, y esto yo lo he señalado mucho en los ámbitos masónicos, donde a veces se sucumbe demasiado a la tentación de hablar sobre el alma y no se advierte que se está haciendo desde una perspectiva particular del que opina. He dicho muchas veces en los escenarios masónicos en diferentes países que conviene siempre ponerse de acuerdo en las definiciones antes de pretender ingresar en el terreno de las interpretaciones. Hacerle caso de alguna manera al viejo y sabio Confucio, que nos invitaba a que a la hora de discutir sobre un asunto, primero nos pusiéramos de acuerdo en las palabras que empleamos, porque de esa manera podemos economizar mucho tiempo. Las palabras alma, espíritu, mente, conciencia, ego y muchas otras más pueden tener profundas diferencias según el contexto en que son empleadas. Y esto deviene en alguna medida, en buena medida, deviene de un hecho histórico y filosófico bien comprobado, y es que no hay, según los registros antropológicos, según estudiosos tan importantes como el rumano Mircea Eliade, no hay cultura prehistórica, ágrafa o posterior a la historia y a la aparición de la escritura que no haya tenido su propio concepto sobre el alma. Y es por eso que a lo largo de la historia del pensamiento humano y en los registros filosóficos nos vamos a encontrar con tantas definiciones y con tantas interpretaciones que no solamente hacen difícil unificar criterios, sino que además de ello invitan a que con enorme humildad conceptual y humildad intelectual seamos capaces de advertir que cuando hablamos de alma, cada uno de nosotros sesgamos mucho lo que decimos porque
infiltramos en esa definición o en ese uso y empleo, infiltramos nuestros propios conceptos. Y esto luego lo vamos a ver de en qué medida lo asume la masonería, este pluralismo de ideas. Pero yo lo coloco como una premisa, porque de lo contrario entraríamos en ámbitos extremadamente dogmáticos. Decir que el alma es esto, o que el espíritu es esto, o que se diferencian de esta manera, o que el alma posee tales atributos, o tales características, o tales facultades, o tales funciones, y no advertir que se trata de una particular interpretación, pues provoca algunas dificultades. Y de paso, atribuirle a la masonería nuestra particular interpretación también supera los límites naturales que nuestra orden filosófica establece y lo que nuestra orden sugiere. Realmente, en tanta diversidad de creencias sobre el alma, hay algunas nociones fundamentalmente arquetípicas, algunos valores centrales que encontramos en común en distintas corrientes religiosas y filosóficas. Por ejemplo, hay un arquetipo fundamental que no solamente está en creencias religiosas arcaicas, sino también hasta en las grandes religiones del libro, las religiones monoteístas occidentales, que es la que se basa en el arquetipo del soplo, el alma como un soplo divino, como un soplo de Dios, y de allí vienen términos tan propios de culturas como el término nefesh en la cultura hebraica, el término nef en la cultura árabe, el término neuma en la cultura helénica, en la cultura griega, el término atman en las culturas del sánscrito, el término ánima o animus en las vertientes latinas. Todas ellas tienen el elemento común de considerar al alma como un principio autónomo, independiente, un principio de orden espiritual que es insuflado en el momento del nacimiento a partir de un acto de la propia respiración. Y de allí que todos estos términos tienen en su etimología la raíz misma del hálito, del aliento, del aire, de aquel momento inicial en que se comienza a respirar. Pero hay otros arquetipos. Está el arquetipo del fuego como un elemento fundamental, dando a entender que poseemos un fuego vital que se enciende mientras estamos vivos y que se apaga en el momento de la muerte. Y otro entre tantos arquetipos que ahora menciono es el de la sombra, luego muy bien estudiado en las psicologías junguianas posteriores ya del siglo XX. La sombra como un doble del cuerpo que es capaz de proyectarse fuera de él en una forma fantasmática, en una forma espiritual. Y estos son algunos entre tantos arquetipos que debemos considerar como elementos básicos cuando el ser humano, en su intento de autoconocerse y en su intento de comprender el mundo que le rodea, buscó en la esencia del alma, incluso con trascendencia, a veces preexistiendo al propio nacimiento y muchas veces, casi todas las veces, sobreviviendo al proceso disfuncional de la muerte. Yo ahora rápidamente me quiero detener, porque tiene mucho interés para el tema que vamos a abordar, me quiero detener en el concepto de alma en la cultura griega, porque allí vamos a encontrar, en esa enorme civilización helénica, vamos a encontrar todo lo anterior, las raíces diversas de los conceptos de alma. Si nosotros hacemos un repaso por las distintas escuelas de aquel quehacer filosófico maravilloso que nos diera la Grecia clásica, vamos a encontrar el alma presentada de muy diversas maneras. Por ejemplo, para los jónicos, desde Tales de Mileto, el alma tenía un sentido no solamente humano, sino cósmico. Era una partícula de la divinidad y del propio cosmos. Para Pitágoras, para el pitagorismo,
estaba claramente vinculada al sentido del simbolismo numérico, y cada definición pitagórica establecía una correlación con principios del alma. Para Leucipo, para Demócrito, el alma tenía un sentido atomístico, y lo que daba sentido a la vida del alma unida a un cuerpo era la reunión de los átomos, su organización, su uniformidad, su homogeneidad para hacer posible la vida, y por lo contrario, la descomposición atómica como elemento fundamental de la desaparición de la vida. Y me gustaría detenerme un momento en dos pensadores fundamentales que marcan de alguna manera las directrices filosóficas a lo largo de la historia humana hasta nuestros días. Estoy hablando de Platón y de su discípulo más aventajado, pero no por discípulo pensaba exactamente igual, Aristóteles. Platón y Aristóteles son representan de alguna manera las dos vertientes fundamentales del pensamiento filosófico. A tal punto es así que algunos epistemólogos contemporáneos han dicho, entre ellos Whitehead, gran pensador británico, él llegó a decir, entre otros, que la historia de la filosofía a lo largo del siglo XX lo que ha hecho es colocar notas al pie de página de Platón y de Aristóteles. De modo que con esa exageración pedagógica, él quería mostrar la enorme importancia de estos dos pensadores, cuyas direcciones interpretativas del ser y del cosmos marcan los rumbos fundamentales del pensamiento humano. Recordemos que Platón, recogiendo el pensamiento de su maestro, de Sócrates, y colocando a Sócrates como interlocutor en sus diálogos, los diálogos de Platón, estableció una noción claramente dualista. Y por medio de mitos, por medio de alegorías, de símbolos, de elementos didácticos, Platón argumentaba en favor de un radical dualismo. Para Platón, el macrocosmos está fundado sobre dos realidades: un mundo inteligible, un mundo de ideas, un mundo de espíritus, un mundo de seres pensantes, y una realidad sensible, mundo corporal limitado por los cuerpos físicos y por la materia en sí misma. Y para Platón, el fenómeno de la vida transcurría de un modo tal en que las almas iban y volvían en procesos palingenésicos, procesos reencarnatorios, y traían su información de vidas anteriores, o la olvidaban, la recuperaban posteriormente después de la muerte. Y toda la teoría platónica de la pedagogía, de la enseñanza, se fundamenta en el concepto de la reminiscencia. Es decir, cuando Platón decía, en esta síntesis magistral, aprender no es otra cosa que recordar, nos estaba diciendo que según su teoría, lo que el alma posee como visión general, como visión intuitiva, sintética del universo, cuando encarna en un cuerpo físico limitado por los sentidos, limitado por los organismos sensoriales y perceptuales, esos recuerdos se bloquean, se difuminan o al menos se olvidan. Pero por medio del ejercicio mnemónico, el ejercicio de las reminiscencias, el alma puede recordar algunos conceptos o algunas ideas de las que participaba en el mundo inteligible. Bueno, ante esta visión dualista que establece el alma como un ente autónomo, separado del cuerpo, preexistente a él y sobreviviente a la muerte, se establece la doctrina del alma presentada por Aristóteles, que, como decía, si bien fue un aventajadísimo, el más aventajado de los alumnos de Platón, sin embargo, terminó diferenciándose profundamente de aquellos conceptos de su maestro. Recuérdense que Aristóteles, con mucha habilidad,
él decía que él era discípulo de Platón, pero no por eso dejaba de tener su propio criterio. Amicus Platus, amicus veritas. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. ¿Y qué es lo que decía Aristóteles? Que el alma, que también nos hablaba del alma, si bien él manifestaba una tendencia a la admisión del alma con un principio de soplo divino, sin embargo consideraba que el alma estaba en sus funciones, en sus atribuciones, absolutamente identificado con las funciones fisiológicas y psicológicas de la persona. Y para Aristóteles, cuando esa alma animaba un cuerpo, venía como una tabula rasa, es decir, sin ninguna información previa, a diferencia de lo que pensaba Platón en su mundo de los arquetipos iniciales. De modo que, para decirlo por comodidad del lenguaje, el alma en Platón tiene una clara noción dualista, separada, autónoma, independiente, preexistente y sobreviviente al cuerpo. El epítome, el resumen, el compendio de todas las funciones psicológicas. Y por eso Aristóteles hablaba de un alma racional, un alma intelectiva, un alma sensitiva, porque identificaba los atributos del alma básicamente a las funciones psicológicas. Esto no quiere decir que Aristóteles negase, por tanto, la existencia del alma, simplemente que le daba una categorización diferente a la de Platón. Y de hecho, tanto Platón como Aristóteles admitían la creencia en un ser supremo, en el logos divino que llamaba Platón, o Aristóteles más en el sentido lógico, el primer motor inmóvil, es decir, aquel motor que impulsa la dinámica del universo, pero que es autosuficiente, autodinámico, que no necesita ser creado, sino que él es el creador de todo, y por eso es el primer motor inmóvil. Bueno, estas dos líneas fundamentales del pensamiento han marcado la historia del conocimiento humano. Y si uno hiciese un repaso, que ahora no lo vamos a hacer obviamente, acerca del alma en las distintas escuelas filosóficas o en los más diversos pensadores, si nos vamos desde los griegos hasta los neoplatónicos o los alquimistas o los padres de la iglesia, el tomismo, la escolástica, el renacimiento, el pensamiento moderno, y pasamos por René Descartes con su dualismo radical, pasamos por las mónadas de Leibniz, por Kant diferenciando el fenómeno de la apariencia del noumeno de la causa, hasta los pensadores contemporáneos, nos vamos a encontrar que de una o de otra manera están marcados por esta división establecida entre Platón y Aristóteles. Yo recuerdo ahora, y sirve como recreación, una imagen magnífica que nos dejó el gran pintor renacentista Rafael Sanzio en su gran obra La Escuela de Atenas. Allí, en donde él retrató de alguna manera los más importantes filósofos griegos, allí se ve a Platón con un libro, el Timeo, en la mano, pero a Platón señalando con el dedo hacia arriba, hacia el mundo inteligible, hacia Dios, pero al mismo tiempo Aristóteles se encuentra colocando el dedo hacia abajo, hacia lo inferior, hacia la tierra, como queriendo decir, Rafael Sanzio, Platón está en el mundo de lo divino, en el mundo de las ideas, pero el que está en la tierra, el que está con los pies en la tierra, es Aristóteles. Y no es exactamente así. No se trata de que Platón estuviese por sus ideas dualistas y espiritualistas del alma fuera de la realidad. Simplemente que su concepción es esa, al mismo que la de Aristóteles, obviamente, no solamente va a dar origen al fortalecimiento filosófico de la escolástica cristiana, sino que de alguna manera el pensamiento aristotélico marca las líneas directrices de la filosofía científica hasta nuestros días. Y hasta en estas divisiones y tendencias y conceptos del alma, nos encontramos que hay
otras interpretaciones ya de tipo más humanas, más absolutamente vinculadas al hecho personal y social, como por ejemplo son las teorías psicologicistas y sociologicistas del alma. Cuando el propio Carlos Marx hablaba del alma, que hablaba de ella, se refería al Geist alemán, al alma, al espíritu que anima a los pueblos, al impulso, al leitmotiv, a la fuerza que mueve a una sociedad o que la empuja en determinadas direcciones. Y cuando habla de una tendencia psicologicista del alma, estamos hablando de que el alma estaría identificada con la memoria, con la inteligencia, con las emociones, con la personalidad misma y sus respectivas atribuciones, pero no necesariamente estaría eso ubicado en un plano de trascendencia espiritual. Y cuando hay una visión historicista del alma, lo que se plantea es que trascendemos después de la vida, según esta versión, trascendemos más allá de la muerte a través de nuestras ideas, a través de la memoria de nuestros esfuerzos, a través de lo que hayamos hecho en la vida, a través del recuerdo de agradecido o no de las personas que nos conocieron, o a través de los libros, los textos, las charlas, las ideas que hayamos exteriorizado. Es decir, que seríamos inmortales en tanto en cuanto las ideas, los conceptos, lo que hemos enseñado, lo que hemos pensado, eso trasciende a nosotros a través de la cultura, a través de los libros, a través de los medios que registran nuestra información. De modo que nos encontramos pues con enormes dificultades para esto, para asumir el tema del alma y de la inmortalidad. Entonces viene la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿qué nos dice la masonería sobre el alma y qué nos dice sobre la inmortalidad del alma? Y aquí que yo quisiera hoy decirlo sin pretender modificar el pensamiento de nadie, pero estoy absolutamente convencido de que no hay en rigor y en propiedad una doctrina masónica del alma. Esto quizás a algunos pueda parecerles exagerado o muy fuerte, pero puede ser perfectamente examinado y discutido. No hay doctrina, estoy hablando aquí porque no hay un corpus teorético organizado y sistematizado desde el punto de vista de la masonería con respecto al alma y a la inmortalidad del alma. No hay, a diferencia de las distintas tradiciones religiosas, de las grandes culturas filosóficas, dualistas, idealistas, espiritualistas, en las cuales encontramos larguísimos tratados que por vía de la inducción o la deducción, que invocan la reflexión, que invocan el empirismo, la experiencia humana, el conocimiento diverso, y lo presentan en gruesísimos tomos para desenvolver aquella idea particular sobre el alma, eso no lo encontramos en la masonería. Y quizás esto se deba, no hay en rigor una doctrina sistematizada, desarrollada sobre el alma en masonería. Hoy acabamos de escuchar la conferencia precedente de nuestro querido hermano John de Cafruni, ofreciendo una óptica particular en relación con la visión de la Cábala, sumamente interesante para adecuarla al pensamiento masónico. Es una óptica sobre esta relación, esta correlación entre Cábala y masonería, pero no es la óptica de toda la masonería. ¿Y esto por qué es así? Esto es así por algunas razones muy claras, atinentes a la historia de la masonería, desde los tiempos de la masonería operativa y su transformación en masonería especulativa, y desde la diversidad, la pluralidad de obediencias masónicas que se esparcen por la faz del mundo.
Esto es así, incluso no solo por esa diversidad, sino también por algunas razones obvias del quehacer masónico. Lo primero que tenemos que recordar es que la masonería, y así nos lo enseñan desde que tocamos las puertas como caballeros profanos y sobre todo en el momento en que nos iniciamos, la masonería es un espacio neutro en el cual caben todos los hombres libres y de buenas costumbres y se respeta profundamente la diversidad de sus opiniones y de sus conceptos. Es así que por ser este espacio neutro tenemos masones católicos, masones adventistas, masones protestantes en general, masones ortodoxos, masones islámicos, masones judíos, masones budistas, masones hinduistas, masones rosacruces, masones antropósofos, masones martinistas, masones espiritistas, masones cabalistas, y cada uno dentro de esa ubicación tiene su particular concepción del alma y ningún masón puede ser impedido de enseñarla, pero ningún masón puede enseñarla en nombre de la masonería y mucho menos ningún masón puede intentar imponerle su particular concepción sobre el alma a cualquier otro de sus hermanos en logia o en la orden masónica. Porque somos un espacio de encuentro fraterno y absolutamente plural. Esto tiene que ver con un principio masónico fundamental, que es la libertad de conciencia. Un masón puede tener su propia y particular manera de entender no solo el alma y la inmortalidad, sino la propia concepción del gran arquitecto del universo. A lo que estamos obligados los masones es a admitir como principios fundamentales tanto la existencia del gran arquitecto del universo como ser supremo y creador, igualmente la inmortalidad del alma y su continuidad o resurrección en una vida continuada y eterna. Estos dos principios están en la masonería, pero a partir de allí, la forma específica en que un masón deba concebir al gran arquitecto del universo tiene un sesgo de enorme subjetividad que debe ser profundamente respetado. Hay masones que tienen una tendencia deísta, y aquí la letra D la señalo. Hay masones que tienen con respecto al Gadu una concepción teísta, y aquí señalo la T, y entre deísmo y teísmo hay notables diferencias y ambas son válidas dentro de la particular visión que tenga un masón del gran arquitecto del universo. Hay masones que tienden a una visión panteísta y hay masones que también se acercan a una visión admitiendo la existencia del gran arquitecto del universo, señalan que no están en condiciones de demostrar su existencia y que lo toman como una instrucción de la orden y como una intuición al respecto sobre la grandeza del cosmos. De manera que esto que ocurre con la noción de gran arquitecto del universo también acontece con la noción del alma y la inmortalidad. El masón está, no quiero decir obligado, pero está dentro de sus principios fundamentales la enseñanza del alma y la inmortalidad. Ahora, la manera como entiende esa realidad del alma, como la concibe, los atributos que tenga, va a responder, como ya dije antes, a su particular manera de entenderla. Y ningún masón puede ser colocado en entredicho, ningún masón puede ser señalado porque su visión del alma tenga una concepción cercana a las creencias monoteístas o tenga una concepción cercana a las creencias politeístas o tenga una visión más próxima a un
origen, naturaleza o destino del alma según sus propios criterios, sus propias visiones. De manera que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y yo siempre invito a la humildad en el campo de la masonería. He leído, perdónenme aquí el dato personal, he leído centenares de obras masónicas y leo, y por supuesto también miles de planchas masónicas, y mi única observación a veces a algunos hermanos, y como labor fiscal de mi logia en muchos periodos así lo señalé, es que cuando se plantea un concepto, asuma que es su manera de aproximarse a un tema, su manera de aproximarse a este paradigma, pero de ninguna manera eso necesariamente sea la visión, el concepto, el paradigma de todos los hermanos de su logia o de todos los demás hermanos de la orden. ¿Qué nos dice en concreto la masonería? Poco, nos dice poco al respecto. Y esto proviene fundamentalmente de los landmarks, es decir, de los antiguos límites, de las marcas fundamentales que determinan la unidad dentro de la orden masónica. Recordemos, mis queridos hermanos, que los landmarks, que forman parte esencial del derecho masónico, los landmarks son referencias esenciales que se consideran inalterables por su antigüedad. Y aunque acción de principio, es decir, son inalterables por su antigüedad, pero al mismo tiempo son antiguos porque son inalterables. Concreto es que quienes han recopilado landmarks esenciales, entre ellos, por supuesto, Albert McKee o Albert McKay, igual que otros, igual que Hunt, igual que Grant y otros más, pues no son los únicos. Los que recopila McKay, sin duda, tienen una gran virtud, que es la de haber simplificado la noción fundamental de estos límites masónicos. Vamos a recordar que en el landmark, según McKay, en el landmark 19, porque repito, en otras clasificaciones el landmark están numerados de otra manera, pero según McKay, el landmark 19 lleva al masón a aceptar categóricamente la existencia del gran arquitecto del universo. Ahora bien, vamos a recordar que en la propia Constitución de Anderson se recopiló. Hay diferencias entre los libros de Osvaldo Birz, por ejemplo, y los de otros autores clásicos en la enseñanza masónica. De modo que el landmark nos plantea la creencia del gran arquitecto del universo, pero no lo desarrolla ni teoréticamente, ni teológicamente, ni metafísicamente. Simplemente establece que es un principio esencial. Lo mismo ocurre con el landmark número 20, repito, en la clasificación de McKee, que está referida a el masón debe creer, el masón admite la inmortalidad del alma, una posibilidad de darle matices a lo que el landmark establece, la vamos a encontrar en los propios tiempos de McKee.
uno de los eruditos de la masonería norteamericana, estadounidense y masonería mundial en general, discutió muchísimo. Estoy hablando de Albert Pike. Albert Pike, quien llegaría a ser soberano gran comendador en los Estados Unidos y una figura muy reconocida a nivel mundial en la masonería. Albert Pike discutió, polemizó muchísimo con McKee, y recuerdo perfectamente que sobre este landmark, Albert Pike decía: el landmark llega hasta la inmortalidad del alma. A partir de allí, su resurrección o continuidad espiritual es un asunto del libre criterio de los masones. Ya en ese momento se discutía si ese landmark tenía un punto nada más o tenía un desarrollo posterior. Hay que reconocer que la mayoría de otras clasificaciones de landmark, todas tienen dentro de sus conceptos fundamentales el gran arquitecto y la inmortalidad del alma, y difieren un poco en cuanto a lo que se establece como continuidad espiritual o supervivencia del alma. Para un, queridos hermanos, y algo en lo que yo ahora no corresponde porque no lograría esa unidad que existe en la. Y hay además otro elemento fundamental y no siempre bien comprendido, pero que hay que decirlo con absoluta claridad. La masonería, siendo profundamente espiritual, esotérica, simbólica, iniciática, y evidenciando su simpatía y su identidad con una tradición de reconocimiento de la existencia de lo espiritual y de su trascendencia. Sin embargo, los fines de la masonería son mucho más concretos para el hombre aquí y ahora. En algunas tradiciones masónicas se emplea una palabra que pocas veces usan en las nuevas generaciones, en las logias. La palabra citerior. La masonería es fundamentalmente citeriorista. De paso, hay una revista en Francia de la masonería de una de las grandes logias francesas, y hay una revista del Supremo Consejo de Chile que se llama exactamente Citerior, que está indicando pues un criterio. Y me voy a permitir rápidamente explicarlo porque si no, no se entendería bien. Los términos citerior, que significa más acá, y ulterior, que se puede traducir como más allá, provienen de la antigüedad romana. Cuando el Imperio Romano se expande, por eso se expande hacia Occidente y toma una cantidad de provincias en la antigua Iberia, la península ibérica, había unas provincias, y para ubicarles en la geografía actual, situadas en lo que hoy en día sería Barcelona, Cataluña, Tarragona, hasta Valencia, que estaban más próximas a los centros de control del Imperio Romano. Y había unas provincias que a partir de Valencia hacia Cartagena o Cartago Nueva, que estaban mucho más lejos del dominio romano. Y se dio en llamar, y así apareció en la cartografía de la época, provincias de citerior, aquellas que estaban más allá, más cerca, que estaban más acá del imperio, del centro del imperio romano.
y provincia de ulterior, aquellas que estaban más lejos. Estos dos términos, citerior, lo que está más cerca, lo que está más concreto, más acá, y ulterior, lo que está más allá, permitió que algunos pensadores y luego lo utilizaran y luego lo transmitieran en la historia, filosofía, para decir que cuando hay una preocupación por el ser humano, una preocupación humanista por el ser humano aquí y ahora, estamos hablando de una preocupación citeriorista. No se pronuncia sobre el antes o el después del ser humano, sino sobre el aquí y el ahora. Y por oposición, el concepto de ulterior obviamente se está refiriendo a lo escatológico, al destino del alma, al destino de esa alma, al destino de ese ser espiritual después de la muerte. Ulterior, más allá. Si uno quiere hilar muy fino, debe decirlo con claridad. La masonería, si bien tiene una enorme preocupación por dotar al masón de un sentimiento de profunda espiritualidad, y la masonería tiene además un enorme interés en la búsqueda de la verdad, porque de hecho ese es un objetivo esencial, la búsqueda de la verdad, del conocimiento de las cosas, el entender el antes, el ahora y el después. Sin embargo, la preocupación básica de la orden masónica es citeriorista, es interior a partir de valores que lo hagan una persona noble. A partir de la instrucción masónica se practique la fraternidad. Es decir, el interés de la masonería es lograr que el masón se transforme interiormente y adquiera ese sentimiento de espiritualidad para que a partir de allí socialmente traslade estos valores y ayude en la construcción de un orden nuevo, de una sociedad mejor que la que tenemos. Entonces, en honor a la verdad, la masonería, y por eso el grueso de la literatura masónica, el grueso de su bibliografía, aparte de los conceptos relativos al simbolismo, a la iniciación, al esoterismo masónico, el grueso de la literatura masónica tiene que ver con la visión que trata de colocar al masón en el aquí y en el ahora para su transformación personal y la transformación social. Dicho todo esto, ahora yo quisiera colocar un sesgo personal. Todos lo hacemos. Lo que pasa es que otros no lo reconocen como tal y de alguna manera piensan que sus opiniones son las opiniones de la masonería. Y no es así. Ya eso lo he señalado. Cada uno landmark de la inmortalidad del alma tiene no solamente un sentido simbólico, como algunos creen, o apenas es un principio teórico. Para mí tiene categoría ontológica. Es decir, yo estoy absolutamente persuadido y convencido de que el alma es una realidad concreta y que tiene además por sus efectos posibilidad de ser evidenciada en sus manifestaciones. Entonces estoy hablando aquí, obviamente, del alma muy relacionada en la noción de inmortalidad con la condición de la supervivencia después de la muerte. Porque de otra manera, hablar de inmortalidad del alma en términos estrictamente psicológicos, emocionales o históricos es apenas utilizar una metáfora. Es básicamente una suerte de triquiñuela lingüística. Es decir, hablamos de inmortalidad del alma de un alma que no es inmortal. Pero para quienes tenemos una concepción
profundamente espiritual, en el sentido de que hay, el alma es inmortal, el alma es el principio directriz de la vida del ser encarnado, y que el alma tiene como atribución ser imperecedera y que no desaparece con el cuerpo físico, con la muerte. Entonces pensamos que el masón, en su búsqueda libre, debe avanzar hacia el intento de comprender qué es el alma, hacia el intento de comprender cuál es el origen del alma y cuál es el destino del alma. Tema, por supuesto, sumamente complejo, acerca del cual yo ahora apenas, y ya casi para terminar, quisiera hacer una reflexión y una referencia. En la visión que tengo, el tema de la inmortalidad, entendido vinculado a la supervivencia espiritual, es como un gran divisor de aguas en la historia del pensamiento humano. Hay a la pregunta fundamental, a esta pregunta que todo masón ha de hacerse, sobre todo cuando le enseñamos, o nos enseñan, o se enseña la inmortalidad del alma. La pregunta es, ¿hay o no supervivencia de un principio espiritual que ahora llamamos alma? No vamos a entrar en la disquisición semántica de alma, espíritu, ego, conciencia, atman, etc. Hablemos de un principio espiritual ahora para evitar todas estas bifurcaciones semánticas. La pregunta es, ¿hay o no, en la concepción particular de cada masón, hay o no supervivencia de un principio espiritual independiente del cuerpo después de la muerte? Y a esa pregunta siempre hay dos respuestas básicas. Hay una multitud de posiciones intermedias, pero hay dos respuestas esenciales. Una, obviamente que no, que el alma así llamada no es sino el conjunto de atribuciones intelectuales, el conjunto de elementos relativos a la mente, a las sensaciones, a las emociones, a la personalidad misma, y que está vinculada como expresión al funcionamiento neurofisiológico y que es un epifenómeno de la estructura cerebral y de nuestro desarrollado sistema nervioso, y que una vez que el cuerpo físico con la muerte deja de funcionar y se destruye, no hay continuidad del alma, no hay supervivencia del alma después de la muerte. Esa es una respuesta, incluso que, repito, perfectamente cabe para algunos masones que hablan de una inmortalidad del alma como una metáfora diferente y no vinculada a la supervivencia. Pero quienes pensamos que la noción de inmortalidad del alma sí está vinculada necesariamente a la supervivencia después del cuerpo, a su continuidad en distintas formas o planos existenciales no físicos, evidentemente damos otro tipo de respuesta, damos una respuesta afirmativa a la pregunta. Si voy abreviando en materia de lenguaje, diría, para facilitar el planteamiento, diría que hay como dos grandes respuestas ante la pregunta de si hay o no vida espiritual después de la muerte. La primera es la respuesta materialista, que tiene a su vez una multitud de matices, desde el materialismo antiguo mecánico hasta el materialismo dialéctico, el materialismo científico o el materialismo existencialista o marxista, etc. Pero que en general coinciden en dar la negativa a como respuesta a esa pregunta. No hay supervivencia espiritual después de la muerte, no es posible vida espiritual sin cerebro físico, no es posible. Y algunos interpretarían hasta que cualquier idea en contrario sería prácticamente un trastorno de tipo psiquiátrico, una alucinación, es decir, una percepción sin objeto real. La visión materialista está planteada allí, y conste que yo no hago un planteamiento peyorativo respecto al concepto del materialismo. No hay que confundir materialismo necesariamente con mercantilismo
o ausencia de valores nobles. No, materialismo como concepción filosófica. Y ahí es donde coloco la discusión. El materialismo niega, si no fuera materialismo, el materialismo niega cualquier forma de supervivencia después de la muerte. La otra gran respuesta la podemos denominar idealismo, dualismo o podríamos llamarla espiritualismo. Y el espiritualismo es un término cómodo que permite agrupar en su seno a todas las corrientes antiguas, modernas, contemporáneas del pensamiento filosófico y humano que tienen como idea esencial, además de Dios, la supervivencia de un principio espiritual después de la muerte. Ahora, ese árbol frondoso del espiritualismo tiene multitud de ramas, subramas y una hojarasca inmensa. Hay, como dije al principio, hay a lo largo de todos los tiempos registros antropológicos, registros culturales, históricos, filosóficos, religiosos, teológicos, metafísicos, acerca de las creencias sobre esa supervivencia. Desde las culturas primitivas, arcaicas, hasta el mundo del pensamiento contemporáneo, incluso en el mundo académico, en el mundo de la cultura en general. Entonces, colocado este servidor en la perspectiva del espiritualismo, admitiendo la independencia del alma respecto al cuerpo físico, independencia, aunque interrelación en el momento de la vida encarnada, supervivencia después de la muerte, hay dentro del espiritualismo, hay como dos criterios a su vez que podríamos separar ahora cuando podríamos hacernos la siguiente pregunta. Si ya hemos respondido que sí hay supervivencia después de la muerte, ahora nos tenemos que preguntar qué clase de supervivencia, qué es lo que supervive, cómo puede existir una realidad espiritual sin sustratum físico, al menos físico como lo conocemos nosotros, de orden material. ¿Cuál es el destino de esa alma o de ese principio espiritual? Y por comodidad también, yo diría que hay como dos respuestas fundamentales a la pregunta de si hay o no hay supervivencia. O mejor dicho, perdón, en este caso ya habiendo supervivencia, para quienes así lo admiten, ¿qué tipo de supervivencia hay? Las dos respuestas son la unicidad o la pluralidad. Es decir, hay quienes piensan que el alma solo puede, aún siendo independiente del cuerpo, solo tiene una vida manifestada. Es decir, vive una vez físicamente. Creada por Dios, insuflado ese hálito de vida, funciona con el ser físico y después de la muerte se separa del cuerpo y en su autonomía va a lugares determinados que cada religión tiene su propio concepto. Pero, por ejemplo, las religiones occidentales fundamentalmente piensan en, uno, espacios, para no decir lugares, espacios espirituales y sagrados de conciencia, llamados infiernos, cielo, infierno, limbo, purgatorios, en los cuales estaría el alma en un estado de, como dicen algunos teólogos, un estado de dormición, un estado de adormecimiento, de obnubilación, como dormida, hasta que en un juicio final se produzca una resurrección y las almas ocupen aquel cuerpo, lo vuelvan a reagrupar, a reconstituir y sean juzgadas definitivamente. Esa es una concepción, pero la otra concepción, ya no de la unicidad, solo el alma vive una vez, sino la de la pluralidad, es la que plantea la posibilidad de que el alma, que así como encarnó una vez, no hay ninguna razón, al menos lógica, para pensar que no puede haberlo hecho otras veces, antes de la vida actual y después de esta vida. Obviamente me estoy refiriendo a la doctrina de la reencarnación admitida por muchísimos masones, al mismo tiempo que también muchísimos masones no la comparten, porque no es doctrina masónica. Ninguna de estas es doctrina masónica. Lo único, para volver a insistir, lo único realmente
está obligado el masón, aceptando el Landmark que establece la existencia del alma y su inmortalidad sin mayores desarrollos al respecto. Bien, entendida la inmortalidad del alma en el marco plural de muchas vidas, eso podría dar explicaciones a muchísimas situaciones relativas a nuestra personalidad, a nuestra conducta, a nuestros impulsos, a nuestras afinidades, a nuestras vocaciones, a nuestros traumas, a nuestros procesos psicológicos en la vida actual. Y lo otro que me queda decir es que esta noción de inmortalidad y reencarnación está en perfecta sintonía con la concepción de un alma que funciona, que tiene la propiedad también antes de la muerte de separarse momentáneamente del cuerpo físico, realizar experiencias extracorporales en estado de vigilia y sobre todo en estado de sueño, ese dualismo sobre las cuales esos llamados antiguamente viajes astrales, ahora llamadas en la literatura sajona out of the body experience, experiencias fuera del cuerpo, hay una literatura amplísima donde también médicos, neurólogos, gente de las ciencias duras han estudiado y han publicado. Lo que es ir a internet y mirar la cantidad de literatura publicada en todo el mundo, cuyos autores son figuras importantes en los campos diversos, tanto de la medicina como de la física, de la psicología, el campo de la psicología transpersonal, la psicología paranormal. Y en fin, hay una multitud de experiencias en los fenómenos paranormales, los fenómenos de la mediunidad, las manifestaciones, en las apariciones, en todo ese campo que revelan una enorme objetividad de la experiencia de separación del alma con respecto al cuerpo. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero concluir diciéndoles, habiendo colocado el tema lo más pedagógicamente posible y, por supuesto, habiendo colocado una visión particular que yo poseo al respecto, entendiendo que otros masones pueden tener otras, que siempre una lección de humildad sumamente importante. Yo quisiera concluir diciéndoles que la noción de Dios como fuerza suprema, como causa primera y creadora de todas las cosas, y la noción del alma como partícula divina, como creación de Dios y como parte del proyecto de Dios en el universo dentro de la infinita evolución, esas creencias, esos conceptos, esos valores, sin duda están muy en sintonía con la ética masónica y con la filosofía masónica. Es difícil concebir, aunque lo hay, es difícil concebir una filosofía masónica materialista. Es más fácil concebir una filosofía masónica vinculada a las creencias religiosas o a las creencias filosóficas no religiosas en las cuales se habla de Dios y del alma. Porque en definitiva, los valores éticos, los valores de la transformación interior, los valores de la transformación social, los valores en los cuales la masonería ha dado tantas lecciones y nos sigue dando tanto para ayudar a construir un mundo mejor, estas ideas ayudan mucho a que el masón avance, cavando esos calabozos a los vicios, cultivando las virtudes, el masón avance en la superación del egoísmo, de la envidia, de la ruindad, de la venganza, de todos estos impulsos, estas bajas pasiones, y por el contrario, admitiendo lo espiritual, en el concepto, repito, de Dios y del alma, el masón se siente mucho más proclive a una transformación generosa en favor del prójimo, ayudándose a sí mismo, pero también ayudando a los demás. De modo, mis queridos hermanos, que les dejo planteado ese tema y que pueda servir para nuevas reflexiones y para un diálogo y para un debate sano en el cual las distintas posiciones puedan ser
presentadas porque de todas nos nutrimos. Nadie tiene el monopolio de la verdad y todos estamos en el camino del aprendizaje. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por la atención brindada. Gracias a ti, mi querido hermano John Aspurua. De verdad, las 16 jornadas masónicas Álvaro Torres Mejía se complace de tener excelentes ponentes en el día de hoy. Sinceramente, como ustedes podrán observar, 100 participantes y no se ha bajado la participación de todos ellos, pues todos están pendientes de esto, mientras, como tú observarás, querido hermano John, ya han salido varias preguntas por allí, pero también no quiero dejar pasar un saludo fraternal a todos los queridos hermanos de los diferentes orientes que nos están visitando en esta charla virtual. En especial, sobre todo, a Anca Nicolescu, del Supremo Consejo del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo Aceptado de Rumania. Para que ustedes observen que pues estamos en Europa y en diferentes países y Oriente. No sé, querido hermano John, si quieres, ya has visto alguna de las preguntas y quieres responderla. Yo no las he visto realmente. Si tú las quieres, lo voy a necesitar. Sí, sí. Aquí dice, pregunta, ¿crees que se puede limpiar el alma? Información previa con eso que llaman terapias gestales, bioenergéticas, constelaciones familiares, ¿o te parece charlatanería? Bien, bueno, ese es Raúl Pérez. Hermano y amigo que ahora, compatriota venezolano que ahora está en Panamá. No, estoy convencido de que en los desarrollos de la psicología hay campos que permiten avanzar sobre los esquemas tradicionales del psicoanálisis, del conductismo. Hoy en día se abre mucho la corriente de la psicología positiva, del mindfulness, de la conciencia superior, de la felicidad humana. Y yo creo que hay distintas posibilidades para acceder a ello. Por supuesto, sí me gustaría señalar que más allá de la creencia en que algún objeto, algún elemento pueda limpiar el alma, yo sigo convencido de una visión antropológica y ética y espiritual. Yo sigo convencido de que el proceso de limpieza del alma comienza por nosotros mismos. Es un proceso que tiene que ver, en primer lugar, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con nuestros valores. Una persona puede incluso estar ajena a la masonería, estar ajena a todas estas corrientes de pensamiento. Puede ser alguien cuyo nivel cultural no le haya hecho acceder a esto. Pero si su vida es honesta, si sus pensamientos son nobles, si su amor por su familia, su manera de actuar en la vida es correcta, es una persona que en general tiene limpia su alma. En cambio, personas que pueden tener instrucción, hasta pueden tener erudición, y erudición no siempre es símbolo de sabiduría, y erudición no siempre es símbolo de espiritualidad, pero que pueden tener este acceso a la cultura, sin embargo, siguen víctimas de la envidia, del rencor, del afán de trepar por encima de los demás, no practican la fraternidad, no son solidarios, no son generosos, no son capaces de quitarse algo de sí mismos en favor de los demás. Pues, no son capaces de cumplir esa bella frase que enseña el Rotary Club, que es una bellísima institución también creada por la masonería, que establece esta lección fundamental de vida. En el Rotary se dice, dar de sí antes que pensar en sí. Con esto se quiere establecer que comencemos por nosotros mismos, con esa creación y transformación del templo interior, y a partir de allí nuestra alma estará más limpia. Si hay disturbios, si hay trauma, si hay neurosis, si hay algunas alteraciones, bueno, la psicología